Buen día al público en general. Soy Nayeli Grimanesa Riofrío Sandoval de la Universidad Autónoma del Perú, de la asignatura Auditoría Financiera y Peritaje Contable, con el docente a cargo Gallego Montalvo Hugo Emilio. El tema a tratar el día de hoy es la norma internacional de auditoría 265. ¿De qué trata dicha norma? Esta norma habla sobre la comunicación de las deficiencias en el control interno a los responsables del gobierno corporativo y la administración de dicha entidad. La norma internacional de auditoría 265 establece los lineamientos que debe seguir el auditor para comunicar de manera adecuada las deficiencias de gestión y de control interno que se haya identificado durante la auditoría. Cabe mencionar que no solo es detectar las deficiencias, sino que también evaluar los riesgos para así poder nosotros como auditores presentar esa comunicación al gobierno de la entidad, al gobierno corporativo y la administración, para que así puedan tomar las medidas pertinentes, ¿no? Que es lo más adecuado para la empresa. También mencionar algo muy importante sobre la vigencia de dicha NIA. Entra en vigencia para la auditoría de estados financieros a partir del 15 de diciembre del 2009. La norma internacional de auditoría 265, su alcance es presenta la responsabilidad del auditor en comunicar de manera oportuna y adecuada a los encargados, el gobierno corporativo y la administración. ¿Y qué va a presentar? ¿Qué va a comunicar el auditor? Va a comunicar las deficiencias en el control interno encontradas durante el desarrollo de la auditoría en los estados financieros, para que ellos puedan tener acciones pertinentes para la empresa. Es necesario que el auditor tenga los conocimientos previos y claro del manejo del control interno de la entidad antes ya establecidos, ¿no? Para que al momento de evaluar los riesgos de representación errónea se puedan aplicar los procedimientos de auditoría adecuados. Con ello, no queremos indicar que el auditor brinda una opinión sobre la efectividad del control interno, sino que va a comunicar las deficiencias que se han encontrado durante la auditoría, durante esta etapa, ¿no? Por ejemplo, una empresa contrata a una firma de auditoría externa para evaluar los estados financieros. Antes de que se trabaje ello, el auditor lo que debe obtener es el conocimiento claro para ver cómo está trabajando dicha empresa, con qué políticas, ¿no? Para así, en este contexto, por ejemplo, revisar el proceso de conciliación bancaria, por ejemplo, ¿no? Y comparando con los saldos de los libros contables, de las cuentas bancarias, el conocimiento previo va a ayudar y le permite identificar posibles deficiencias en el control interno como errores, omisiones o hasta incluso señales de fuga de información, lo cual se deberá comunicar a los responsables del gobierno corporativo si resultan relevantes y significativas. En este caso, el auditor debe informar las deficiencias al nivel apropiado de la administración en el cual se encarga del manejo del control interno. Cuando existe una deficiencia que ponga en duda la integridad de la empresa, esto se va a dirigir completamente directamente a los encargados de manejo corporativo
en este caso el gobierno corporativo. Ahora vamos a hablar sobre el objetivo. El objetivo de dicha NIA es comunicar adecuadamente a los encargados de las deficiencias en el control interno de dicha entidad que el auditor haya encontrado durante el proceso de auditoría y así la entidad pueda tomar medidas y minimizar los riesgos. Tenemos la secuencia que se realiza en una NIA 265. Mejor dicho, los pasos. Conocimientos del control interno. El auditor debe tener los conocimientos previos de la entidad, de su control interno, de sus políticas, ¿no? Para que esto pueda ayudar al auditor a tener conocimientos previos. Identificar las deficiencias. Identificar las debilidades en el sistema de control interno. 3. Evaluar la significancia. En este caso, evaluar la importancia de las deficiencias encontradas. Documentar las deficiencias, tener sustento. Comunicar las deficiencias adecuadamente, oportunamente, comunicarlas a los encargados, en este caso el gobierno corporativo y la administración. Elaborar un informe en auditoría, muy importante, que toda esta evaluación, todo este análisis, el detectar la deficiencia, se elabore un informe explicando qué se ha encontrado, qué deficiencias se ha encontrado, ¿no? Qué riesgos se han encontrado. Y en este caso, emitir ese escrito y brindarle a los encargados. La comunicación oportuna, que debe ser adecuada, ¿no? En este caso, a los gobiernos y a la administración. El seguimiento de las deficiencias. En el caso, no es solamente detectar las deficiencias, sino que evaluar, ¿no? Evaluar esas deficiencias, evaluar los riesgos y darle un seguimiento. Definiciones. Las deficiencias tienen dos definiciones. En el control interno, que es o son las fallas en el diseño o implementación de los sistemas de control que afectan a la capacidad de prevenir, detectar de manera oportuna los errores en los estados financieros, que permitan hacer las correcciones a tiempo. Deficiencia significativa en el control interno. Es la falla en el control interno de importancia significativa. Aquí va a requerir de la atención de los encargados del gobierno corporativo. Y dicha importancia va a depender de los errores que se hayan presentado o la probabilidad de que se estén presentando. Pero no solo eso, sino que también es el efecto que recae en los estados financieros durante la auditoría. Es decir, si encontramos previamente una posible deficiencia y al momento de realizar la auditoría, durante la auditoría se presentan más de una, todo ello se debe comunicar. También mencionar sobre los indicadores de deficiencia significativa. Puede ser la evidencia de poca efectividad en los controles, ausencia de procesos de evaluación de riesgos, respuestas no efectivas a los riesgos de importancia relativa, la incapacidad también de la administración para la preparación de los estados financieros. Ahora conversaremos sobre los requisitos. El auditor debe determinar si se han presentado una o más deficiencias en el control interno durante el desarrollo de la auditoría, analizando así
su importancia y la influencia que recae en los estados financieros. Una vez ya establecido o ya identificado las deficiencias, deberá comunicar por forma escrita oportuna a los encargados de gobierno corporativo y la administración de la entidad. Esto va a incluir una descripción de las deficiencias y explicación de los efectos para que puedan tomar decisiones correspondientes oportunamente el gobierno y la administración y así tengan una comunicación, ¿no? Que esto tendrá una forma y contenido. El contenido, el auditor va a tomar en cuenta o el acuerdo de la naturaleza de la entidad, teniendo en cuenta también así las políticas de dicha empresa. Un dato importante a indicar es que el auditor no expresará una opinión sobre la efectividad del control interno, sino que reportará las deficiencias que se encuentren y afecten a los estados financieros para que la administración implemente acciones correctivas. Tenemos aquí un caso práctico. Se indica que la empresa Soluciones Digitales Río Frío, con número 20.00000011, dedicada a la venta de productos electrónicos al por mayor, en enero de 2024, la Junta Directiva contrató auditores asociados para realizar una auditoría y así detectar las deficiencias en el control interno. En este caso, los auditores, el equipo de auditores ya ha trabajado ello. En este caso, en el proceso se encontró el área de compras. Algo muy importante que reflejó una deficiencia es que no se había establecido el rol de funciones que en este caso una sola persona, en este caso Julio Castro, es la persona que solicita, aprueba y registra las compras. Esto da paso a que la documentación a veces no tenga un orden, ¿no? Y en este caso, de los 18 expedientes, 7 que fueron revisados no se encontró órdenes de compra, evidencias de autorización, algunos no se encontró los comprobantes de pago, y esto abre paso a errores frecuentes en los registros contables por falta de revisión o supervisión. Luego de ello, la comunicación de deficiencias de control interno lo vamos a dirigir a los destinatarios, en este caso al gobierno corporativo, que la junta directiva fue el que solicitó ello, ¿no? A la gerencia, al gerente general, que es por parte de la administración, y la forma de comunicación va a ser por un escrito. El informe de auditoría tuvo la siguiente descripción. Se identificó que en el proceso de compras carece de una separación de funciones, ya que la misma persona, en este caso Julio Castro, es el que solicita, aprueba y registra las transacciones, lo cual esto representa un riesgo significativo de errores o posibles fraudes que no han sido detectados a tiempo. Las consecuencias potenciales encontradas es que hay un control inadecuado que podría dar lugar a registros contables incorrectos y comprometer a la integridad de los estados financieros y a la competencia de la entidad. La recomendación brindada es que implemente una separación de funciones en el proceso de compras, incluyendo así una persona que estuviera a revisión, que estuviera al mando de revisiones y autorizaciones. En este caso, muy importante tener una persona, un supervisor y tener al equipo.
a cargo, un equipo a cargo. En este caso, por ello se brinda, en este caso, la separación de funciones, ¿no? Las conclusiones. En este recorrido de este tema de la norma internacional de auditoría 265, es de gran importancia la comunicación de las deficiencias, que se den de manera oportuna y adecuada para que los encargados de la entidad, el gobierno corporativo y la administración tomen las medidas correspondientes para que no afecte a la integridad de las empresas. La comunicación es por escrito y debe incluir una descripción de las deficiencias identificadas, explicar también las posibles consecuencias o efectos de ellas, aclarar también que finalmente en la conclusión el propósito de la auditoría no es expresar una opinión sobre la efectividad del control interno, sino brindar la ayuda correspondiente ante estas deficiencias. Muchas gracias por su atención. Espero haya servido la información brindada. Hasta pronto.